Y me pareció muy interesante elegir el tema de la hegemonía de los cuerpos, ¿no? ¿Qué hablamos cuando se habla de la hegemonía de los cuerpos? Bueno, vamos a adentrarnos en el tema. En primer lugar, el modelo hegemónico o dominante es el modelo que está impuesto por la cultura occidental, donde de alguna manera alude en la actualidad a un cuerpo joven, esbelto, estilizado y sano. A lo largo de la historia vamos haciendo distintos consumos, todos desde que nacemos, a través de la moda, la televisión, la música, las redes actualmente que están tanto en auge. Y de alguna manera también todo esto va como moldeando nuestro cuerpo a su gusto e interés, donde gran cantidad de mujeres se sienten decepcionadas porque parecieran que ese gran porcentaje no encaja dentro de lo que es este modelo, ¿no? Obviamente, y por cierto cuestionable. Por eso me parecía interesante hablar al respecto. Cuando hablamos de cuerpos hegemónicos o el modelo dominante, que dijimos que está impuesto por la cultura occidental, obviamente dentro de este modelo no está o no figura los cuerpos que están con problemas o trastornos de alimentación. De eso vamos a hablar después. Por empezar, para entender esto, vamos a decir que el hombre es un ser social y como ser social, de alguna manera, está relacionado con lo organizativo y lo distributivo. ¿Qué sería? Lo organizativo tiene que ver con todo lo que de alguna manera regula las relaciones entre uno y el resto de los ciudadanos. Lo distributivo tiene que ver con el repartir de una manera equitativa todo lo que tiene que ver con lo económico, los derechos, las obligaciones entre los seres humanos, entre los ciudadanos, podríamos decir particularmente. Ahora, si lo pensamos, todo esto incluye al Estado, a las organizaciones, a las instituciones, a todos los que forman parte desde que nacemos y que forman parte de nuestra cotidianidad, tenga que ver con la educación, tenga que ver con la alimentación, con lo que es la vivienda, con el arte, o sea, con todo, con la salud, ¿no? Todas las instituciones y organizaciones que están en relación a esto. Todas estas instituciones y todo esto que vamos vivenciando van construyendo cuerpos. Podemos decir cuerpos o modelos. A partir, digamos, de esto que dijimos, de esta modalidad organizativa y de alguna forma distributiva, se dan en las organizaciones a través de diferentes prácticas, ¿no? O sea, esas organizaciones funcionan a través de diferentes prácticas que tienen que ver como dijimos, con las escuelas, todo lo que atañe a la alimentación, todo lo que atañe a la educación, todo lo que atañe a la sexualidad, a la vivienda, a la cotidianidad de cada uno de nosotros. Esto siempre está puesto en juego. De alguna manera, a partir de la forma en la que vamos internalizando esta realidad externa y la vamos haciendo interna, vamos creando o generando un propio modelo, ¿no? Es decir, consciente o inconscientemente, vamos armando una especie de modelo, una imagen inconsciente, de alguna forma, que es un producto de la interpretación de las huellas propias y de las sociales. Y a la vez, nosotros mismos vamos como reeditando o generando o replicando lo que esto produce, es decir, a través de gestos, de nuestra vestimenta, de nuestra mirada, de la imagen, de cómo nos expresamos, de la dinámica del movimiento. Bueno, todo esto va determinando también, tiene un decir, tiene una expresión. Ahora, hay algo que me parece que es muy interesante de marcar, que es algo que es muy visible, que estas imágenes van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Del tiempo, de la época, de la cultura, y esto se ve de manifiesto generalmente a través de lo que es la vestimenta, de los accesorios, porque esto va representando distintos ideales de belleza, de acuerdo a la época y a la cultura también, ¿no? Que esto lo vemos con mucha claridad
por ahí con otros países, con otras sociedades, que son muy diferentes a la nuestra. Particularmente hay algo que es interesante marcar, que en este momento, y ya de un tiempo a esta parte, pero particularmente ahora, en los últimos años, hay como un alto nivel de atractivo, parece que tuviese como un peso o una supremacía. ¿Qué quiero decir con eso? Pareciera que todo lo que tiene que ver con el atractivo fuese como un prerequisito para tener éxito, por ejemplo, en el amor, o muchas veces esta cuestión también es exigida por algunos empleadores. Recuerdo el caso de una paciente que hace 2 años aproximadamente buscaba trabajo, siempre se había desarrollado en empresas, en cargos de secretaria con mucha preparación, y en uno de los trabajos que le pedían la foto, como suelen hacer en todos los currículos, la exigencia era que la foto fuese de cuerpo entero, ¿no? Bueno, estamos hablando de esto, uno podría pensar una foto para identificarla, no parece ilógico, era una foto de cuerpo entero. Tiene que ver con esto, ¿no? Donde pareciera que fuese un plus esta cuestión estética que es considerada o que tiene como un acento o una carga superior de la que debiera tener. Por eso creo que necesitamos fundamentalmente y desesperadamente y con agudeza tener una actitud crítica como sociedad en relación a esto, ¿no? Porque yo creo que, a ver, hay gente que a veces dice, ante tal cosa yo sola no puedo o solo no puedo hacer nada. Seguramente que uno no puede hacer mucho, pero sí lo suficiente como que si cada uno se pone en movimiento, la cosa funciona de otra forma, ¿no? Porque la unión hace la fuerza. Entonces cada uno con poquito, seguramente, los grandes cambios se han dado así, ¿no? Si lo pensamos, a ver, no hay que perder de vista, cuando hablaba de los trastornos alimentarios, que es un fenómeno que ha crecido escalonadamente, el tema de los trastornos alimentarios, porque es un fenómeno, digamos, significativamente en crecimiento y que surge de la confluencia, podríamos decir, fundamentalmente de 2 factores. Uno que tiene que ver con, la cultura patriarcal y a la vez con todo lo que tiene que ver el capitalismo postindustria. Ustedes podrán decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, estábamos hablando de esto, ¿no? La confluencia de todo, porque no nos queremos solamente con pensar que quienes tienen trastornos alimentarios están por detrás de lograr la esbeltez o la extrema delgadez. Esto va mucho más allá. Mismo el pensamiento feminista y cultural va mucho más allá, porque enlaza lo cultural, pero también con todo el desarrollo familiar, la problemática familiar, con lo económico, con lo histórico. Tiene una incidencia muy grande con todo lo que es por ahí también la construcción psicológica de género, es decir, es mucho más profundo. Ahora, fíjense que cuando hablamos de esto, siempre que hablamos de cuerpos o de figuras, el acento está puesto o el cuestionamiento en el cuerpo de la mujer, ¿no? Siempre se habla de esto. Y la recarga siempre cae sobre la mujer. Por eso decimos que acá está en juego también esta cultura, digamos, patriarcal, ¿no? Donde pareciera que la exigencia ahí está puesta del lado de la mujer, ¿no? No suele pasar por ahí... en los trabajos, por ejemplo, uno escuche que la exigencia está puesta, digamos, en el hombre, en este aspecto, ¿no? Sí, está como sobrevaluado en la mujer. Y me parece que es interesante, porque nos podemos preguntar, ¿quién puede hablar de los cuerpos, ¿no? ¿Cuál sería un cuerpo privilegiado, ¿no? Y cómo también este tipo de exigencia social puede afectar tanto a los adolescentes que están en una etapa vulnerable y de crecimiento, como también por ahí a quienes tienen dificultades o trastornos o problemáticas de sobrepeso, ¿no? Es decir, esto se ha como frivolizado de tal manera y hasta naturalizado, que me parece que es interesante abordarlo para poder tener una crítica y ver qué poder hacer con esto, desde cada uno su lugar. Mismo recuerdo que años atrás salió una ley
en relación a los talles. Ustedes recordarán, y bueno, como toda ley se debe cumplir, pero sé que en muchos casos no se ha cumplido, no, evidentemente no hay controles tampoco, donde, bueno, habla de esto, ¿no? De alguna manera, ¿no? De cierta negación o preponderancia sobre ciertas características, cualidades y rasgos, y cierta descalificación o negación en relación a otras, ¿no? Como si eso fuese un indicio de algo que fuese valioso, ¿no? Quienes estuvieron dentro de digamos, de estas características que están sobrevaloradas, bueno, fuesen o tuviesen que ser más consideradas que otras, ¿no? Es terrible. Por eso me parece que es tan importante, bueno, poder hablar de esto, porque me parece que el impacto que tiene, más que nada en adolescentes, que son, como dije, vulnerables y que están en una etapa de transición, de formación digamos, de su personalidad y demás, esto obviamente incide mucho más, ¿no? Por eso también es importante pensar, ¿estos mensajes ayudan o perjudican? Es inevitable pensar que perjudican, de ninguna manera ayudan, ¿no? Por otro lado, también podemos pensar que este tipo de mensajes, de alguna manera, si uno repite por ahí en los hechos y también pone el acento en estas cosas, sin querer, también colabora que esto, se consoliden estos estereotipos. Porque es como ir en son de lo mismo, ¿no? Entonces creo que por ahí, muchas veces sin darnos cuenta, uno también colabora. Por eso creo que no solo es importante la crítica, sino ver qué hacer con esto. Es complejo, obviamente, como dije, no es solamente una cuestión banal o superficial o solo quien tiene un trastorno es porque quiere verse delgado. Hay muchas cosas que confluyen, pero miren qué interesante cómo todo pasa a formar parte de esta problemática, ¿no? Que uno intenta desterrar. Bueno, ahora vamos a ver, porque si lo pensamos, yo imaginaba, ¿no? Esto de el cuerpo y la colonización, porque podría haber como un paralelo entre este modelo de cuerpo hegemónico o dominante con estas características como el que hubo cuando colonizaron América, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, de alguna manera, obviamente nacen como una especie de colonización cultural, porque transmiten información explícita, implícita muchas veces, y vamos absorbiendo todo esto, ¿no? Y como dije, vamos como también incorporando elementos que los tomamos como propios muchas veces, ¿no? Por eso es tan importante tener una posición crítica. ¿Por qué digo colonización? Porque la idea de un cuerpo hegemónico hace pensar como cuando colonizaron América, ¿no? Donde de repente hubo como una invasión, una asimilación y después una integración forzada, digamos, como una cuestión, digamos, totalmente de asimilación, y de ahí donde a través de los medios de comunicación esto se refuerza, ¿no? Es como simultáneo, podemos pensar, donde se crea un modelo de sujeto y de cuerpo que se supone que es el que se debería tener, o es el esperado, o es el deseado, para, en consecuencia, poder tener éxito o lograr lo que uno desea. Fíjense que es muy común, no es ninguna novedad, que cuando muchas veces hacen publicidades, por ejemplo, de un auto nuevo, generalmente siempre hay una mujer con ciertas características, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿quién dice cuál es un cuerpo privilegiado y cuál no? Pero digamos, con estas características que aporta lo que mencionamos del cuerpo hegemónico, ¿no? Esto siempre, detrás de una publicidad, siempre hay, fíjense, y esto no hace falta por ir remarcarlo, una mujer con ciertas características, de las cuales por ahí no se ven en todas publicidades, quizás en otras que esto está en juego y que de alguna manera, desde algunos ámbitos intentan como un poco romper con esta idea dominante. Bueno, proponen otro tipo de propuestas, de publicidades con mujeres con distintas características, ¿no? Y de eso se trata. Es muy interesante porque de alguna manera esta concepción de hombre va como intentando dominar el mundo, ¿no? Y va creciendo como
se va imponiendo en nosotros, en el resto, y va creciendo como un único modelo. Y fíjense que termina siendo un cuerpo que está como a merced, de alguna forma, del mercado del marketing, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, a veces no nos damos cuenta del alcance que tienen ciertas cuestiones y, como dije, pasan a estar naturalizadas, y sobre esto me parece que nos tenemos que cuestionar. Si hablamos de cómo conservar nuestro espacio de reflexión o de salud individual o personal, podremos pensar en un trabajo, quizás, personal, de alguna forma, donde podamos lograr un aprendizaje de esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, a través de una apropiación instrumental de la realidad y poder transformarla. Es decir, nos apropiaríamos de esta idea de la cual estamos hablando, podemos tener una mirada crítica y el tercer paso sería, a partir de ahí, bueno, a ver, ¿qué hacer, no? Bueno, de alguna manera siempre se puede hacer algo, siempre que nos preguntemos, siempre que nos hagamos interrogantes, podemos hacer algo desde nuestro lugar, desde lo individual. A ver, si pensamos en el cuerpo, en nuestro cuerpo, lo podemos pensar como que el cuerpo se aprende y aprendamos a aprender de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Transformándolo, organizándolo, resignificándolo, ¿no? En base a esto que hablamos. Dándole otro sentido, quizás rompiendo justamente, intentando romper con esta mirada hegemónica y poder ir más allá, ¿no? Y poder disfrutar y cuidar de nuestro cuerpo. Esta semana justamente veníamos hablando del bienestar, de todo lo que nos hacía bien, de lo individual, ¿no? Y pensé siempre en lo subjetivo, ¿no? No a todos nos hace bien lo mismo, y sí, por eso es importante no recaer en estas cuestiones dominantes, sino en las personales, ver qué nos hace bien a cada uno y tratar de ir en búsqueda de eso. No a todos nos hace feliz lo mismo, ni nos hace bien lo mismo. Perdón. Entonces, este es el punto, ¿no? Tener en cuenta qué cosas nos hacen bien. Si pensamos, saluditos para todos los que llegaron, ya los voy a saludar, que ya falta una partecita para terminar y poder interactuar. Si pensamos en el cuerpo desde lo individual, pensemos en lo micro y en lo macro, ¿no? Lo micro como el cuerpo individual, el de cada uno. Bueno, el cuerpo muchas veces tiene crisis, descompensaciones, cambios por el tiempo, por el paso de los años, por alguna disfunción, porque nos podemos enfermar. A partir de ahí, donde hay una rotura, llamémosle para ser gráfica, a partir de ahí pareciera que ahí nos acordamos que tenemos un cuerpo y que algo hay que cambiar y que ahí empezamos a revelar que hay que mejorar. Esto es en lo individual, por eso digo que es en lo micro. En lo macro, que me parece que también es interesante compararlo, yo digo que lo macro tiene que ver con el cuerpo social, que es un gran cuerpo que está constituido por todos cuerpecitos, micro cuerpecitos, que tienen que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Esto sería como la sociedad es el cuerpo social. Cuando varios cuerpos en este cuerpo social se rompen, hay una crisis también, que esto serían las crisis sociales, ¿no? Para ser gráfica. Bueno, muchas veces de las crisis, tanto individuales como sociales, aparecen las mejores cosas. Y ahí también hay que replantearse qué es lo que está bien y qué es lo que no, y qué es lo que podemos mejorar. Porque si pensamos que porque soy yo sola y pienso esto, y yo qué voy a hacer si yo sola contra todos, no, me parece que tenemos que pensarlo siempre a nivel social, y que seguramente si varios hacemos lo mismo, esto va a tener, fíjense que los grandes cambios históricos se han dado porque varios se han unido y han logrado unificar ideas y grandes cambios, ¿no? O sea, a partir de las crisis, a partir de buscar un cambio. Así que bueno, de eso se trata. Así que me parecía interesante y ver esto, ¿no? Cómo está tan marcado lo de las preguntas en relación
a las mujeres, que siempre es lo que aparece en primer lugar, ¿no? El cuestionamiento en relación y el peso y la exigencia en relación a las mujeres, nunca en relación a los hombres, por lo menos en este aspecto. Así que me parece que es bueno y totalmente cuestionable y totalmente, aparte de crítica, que pueda ser repudiable de parte nuestra y no actuar en consecuencia de todo esto, que lo único que hace es frivolizar algunas cuestiones y dejar las cosas más importantes de lado. Bueno, voy a saludar. Después de tanto tiempo acá, bueno, ha llevado gente. Bueno, Marcela, algunos ya los saludé. Claudia, Ana, Adriana, Gastón, Susana, Charlie. ¿Qué tal, Charlie? Estás calladito, Charlie. ¿Qué pasa? Gran interlocutor, Charlie. Cristian, Zulma, Ella, ¿qué tal? Gracias. Ah, bueno, acá habló Charlie. Dice, un paradigma de valor fue el de el pensamiento y su fundamento, y hoy el paradigma es el cuerpo. El valor de cambio, el sexo, cuerpo deseable, puede tener cualquiera, tal cual, totalmente de acuerdo, y me encanta porque esto lo está diciendo un hombre, lo cual no es menor, después de lo que venimos hablando. Vamos a poner los lentes para poder. Dice, hoy el paradigma es el cuerpo, el valor de cambio, el sexo, cuerpo deseable puede tener cualquiera, un pensamiento y un valor no tanto. Me encantó, felicitaciones, me encantó este aporte, es excelente, me encantó, porque esto es totalmente real y qué importante, ¿no? Por eso digo, cómo está todo tan desvirtuado y por eso me parecía tan importante tocar este tema para que todos podamos pensar al respecto y ver desde cada lugar cómo podemos hacer, porque muchas veces sin darnos cuenta, todos estamos presos de esto, ¿no? Y qué importante para también las nuevas generaciones que, como dije, son quizás más lábiles, quizás tienen mayor desconocimiento, porque obviamente tienen una edad más corta, y bueno, y es tan importante la palabra de los adultos y el acompañamiento en estas cuestiones, ¿no? Para poder evitar, digamos, estas cuestiones que a veces se propaguen, y porque esto pasa particularmente, como dije, en la cultura occidental. Si uno ve en otros lugares, son otros los valores que priman, ¿no? Así como esto, como también yo siempre menciono, porque lo veo como de manera muy clara, el tema también, fíjense en que en este modelo que aparece hegemónico, yo nombré una característica que tiene que ver con la juventud. Terrible. Hay otras culturas donde tiene un valor privilegiado el tema de la gente mayor, de la tercera edad, porque así debe ser, por la sabiduría que conlleva, el respeto, que debe haber en todas las edades, pero me refiero, muchas veces en nuestra cultura está todo invertido, ¿no? O sea, pareciera que se está en contra del paso de los años, en contra de, a ver, no estoy en contra obviamente de las cirugías, pero hay, creo que a veces, en algunos puntos, como un exceso, que no le pasa a todo el mundo, pero en muchos casos, y que tiene que ver con esta necesidad de sí o sí parecer más joven. Que ahí también son problemáticas, ¿no? No digo que toda persona que se haga cirugías tenga que ver con esto, pero hoy por hoy, entonces veía publicidades donde aparecen millones de cosas, ¿no? Que por ahí una misma persona se hace, no sé, en su rostro, donde fuera, pero más que nada con la idea de parecer más joven, de mantener, digo, como si esto los pudiera resguardar quizás de la mala mirada. Quizás suena exagerado lo que digo, pero esto se ve con claridad, porque hay otras culturas donde en realidad, bueno, como debe ser, ¿no? El paso de los años se asume como es, digamos, parte de la historia de uno, de todos, y que también tiene sus cosas positivas y valiosas. Así que bueno, saben que estamos ya hace unos cuantos vivos, desde que estamos acá, que los estamos haciendo un poquito más cortos, y bueno, próximamente nos vamos a ver. Pueden también seguir proponiendo
temas, como siempre, y bueno, contenta de volver a verlos, me alegra muchísimo, les mando un saludo muy fuerte a todos y seguimos en contacto cuando quieran, por acá, por YouTube, por el canal, o bueno, a veces lo hacen por privado porque entiendo que hay gente que le da pudor exponer por ahí lo que piensa o las preguntas, pero bueno, les mando un beso grande, contenta de volver a vernos, que estén del otro lado y acá dice Charlie, esto es así desde Dorian Gray en adelante, tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, gente linda, les mando un beso grande, que tengan un hermoso fin de semana, síganse cuidando, abríguense, disfruten lo más que puedan y nos estaremos viendo prontito. Chau, chau.